está todo caro. Los arriendos y los precios han subido enormemente. El aumento de los créditos hipotecarios ha postergado el tan anhelado sueño de la casa propia. Es por eso que el arriendo se convierte en una de las principales opciones para vivir. Sin embargo, lamentablemente, este método también ha sufrido de constantes alzas. Sí, de hecho yo estuve buscando el año pasado justamente arriendo y estaban en un promedio 250, 280 mil pesos. Ahora ya está sobre esa media el arriendo, 280 mil hasta 320 mil. Un apartamento de un ambiente, un baño, un dormitorio. Y es más, con ese valor puede encontrar inclusive un home studio. Ignacio vive en la comuna de Santiago. Ya le notificaron que este mes el arriendo del departamento donde vive subirá su precio. Un valor que bordea de un 20 a 30%. El valor que paga mensual es lo que aumentará el próximo mes. Un costo que sabía que vendría. Ahora el próximo mes. Claro, está considerado dentro del presupuesto, como el contrato renovable cada un año está considerado dentro del presupuesto. Pues igual es difícil porque como todo es sabido, la economía está pasando un momento súper delicado, más allá del tema de las crisis económicas, el tema del valor de la vida, que en Chile es sumamente caro y uno de los factores que influye el tema de la vivienda. Efectivamente ha habido un incremento. El incremento se debe fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, el tema del incremento de la UEF. En segundo lugar, toda esta cantidad de personas que querían optar a comprar departamentos y por el cambio de condiciones de los créditos hipotecarios, bien sea reducción de plazo o incremento de la tasa, pues ya no pueden optar a eso y tienen que volver a lo que es la búsqueda de arriendos. Claro, el aumento del IPC y de la UEF son algunos de los factores que, según los expertos, han provocado el aumento de los arriendos. Pero además está la estabilización laboral para muchas personas luego de pasar varios años en pandemia, lo que también ha provocado una regulación de los precios. Por ejemplo, según datos de la inmobiliaria TokTok, el arriendo de un departamento de 2 piezas y 2 baños en la comuna de Santiago bordea promedio los 381 mil pesos mensuales. En Providencia, el mismo espacio llega a los 665 mil pesos mensuales. En general vemos que los crecimientos en comunas del sector oriente han sido más rápido y hoy día probablemente con una mayor pendiente, y en comunas del sector centro o pericentro, estoy pensando en San Miguel, Santiago, Independencia, Estación Central, el crecimiento todavía en términos generales ha sido más moderado, un 5, un 6%. A esto hay que sumar la dificultad para muchas personas de acceder a un crédito hipotecario para los requisitos financieros que piden las sucursales bancarias actualmente a las personas. Es por eso que el arriendo se vuelve la forma más fácil de poder tener acceso a un departamento o casa. Por ejemplo, Leonel arrienda su domicilio en Puente Alto a una familia hace 3 años. En esta oportunidad tuvo que subir el arriendo debido al costo de vida que lo ha obligado a aumentar la cuota. Actualmente la tengo arrendado en 380 mil pesos. Ahora en junio le va a subir más o menos a 400. Cada un año yo le subo, depende el IPC. Lo que pasa es que como la UEF ha subido mucho, bueno, el arrendatario igual se molesta un poquito, pero es la realidad del país. Y efectivamente lo que hemos visto es que ha existido una gran demanda por casas, la cual se ha visto altamente influenciado por los procesos de confinamiento. De acuerdo al informe trimestral de viviendas de la región metropolitana, elaborado por portalinmobiliario.com, en caso de las casas, los valores en arriendo subieron un 15,3% en el cuarto trimestre del 2021. Por su parte, los precios de arriendo de departamentos registraron un aumento del 6,7% anual. Si miramos estas alzas de departamentos por comuna, Huechuraba, Peñalolén y Lo Barnechea fueron las con mayores aumentos. Por su parte, para arriendo de casas, el sector norte fue el que presentó las mayores alzas. Destaca Huechuraba. A esto se le suman comunas como La Reina y Vitacura. Sin embargo, pese al aumento, los arriendos siguen siendo bastante cotizados. Según expertos, poco duran los anuncios de departamentos o casas en portales inmobiliarios ante la demanda que hay por tener un domicilio que otorgue independencia. O sea,
Ha habido un incremento, pero la gente está dispuesta a pagarlo. Es simplemente bajo la ley de oferta y demanda. Ha habido un incremento como consecuencia de esto. Igual las personas tienen la necesidad, así que aunque suba de precio, las personas siguen interesadas en arrendarlo. Y como te comentaba, los arriendos no están durando más de a lo mejor una semana, 10 días en el mercado. Tal como Ignacio, que le subieron el arriendo, o Leonel, que tuvo que subirlo, son miles de personas que durante el inicio de este año el valor de arrendar una casa aumentó, igual que muchas otras cosas, y por ende el costo de la vida se pone cada vez más complicado. Nicolás, tú eres experto en la materia, pero hay una variable que es constante y va siempre en aumento, que es la necesidad de tener un lugar donde vivir, ya sea comprando o arrendando. Cuando comprar se hace más difícil, la alternativa es arrendar, y eso puede ser una respuesta, pero de pronto hay más factores por los cuales los arriendos hoy día están cada día más caros. ¿Cuáles han analizado ustedes desde TokTok.com? A ver, sí, por cierto, hoy día la necesidad de vivienda es una realidad en Chile. El déficit, según el MIMBU, es de aproximadamente 700.000 hogares en nuestro país. Así que, por cierto que se hace necesario y tenemos la misión todo, primero, de traspasar la información para que la gente pueda decidir de manera correcta. Ahora, por cierto, los precios de arriendo hoy día se han ido incrementando en el último año. Como señalaba la nota, en torno a un 8, un 10% en departamento, un 15, un 16% en casa. Pero también es importante destacar que si uno revisa en un horizonte un poquito más de largo plazo, estoy pensando previo a la pandemia, los precios todavía no alcanzan a llegar a esos indicadores. En promedio en el Gran Santiago el arriendo de un departamento era 0,3 UF por metro cuadrado, hoy día estamos en 0,28, 0,29. Perdón, o sea, ¿eso significa que los arriendos van a seguir subiendo? Exacto, y en ese contexto mirar el vaso medio lleno hoy día es una alternativa, es una posibilidad positiva. La gente hoy día todavía podría tener buenos precios para poder arrendar, así que un poquito también ahí desde esa perspectiva que la gente se informe, señalar en esta vitrina que tenemos para contarle a la gente que sectores como Santiago, Independencia, La Cisterna todavía tienen precios que se encuentran por debajo de lo que observábamos hace 24 meses. Así que, invitar a que aquellos que no pueden comprar una vivienda finalmente traten de buscar arriendo en aquellas comunas que todavía se encuentra abajo y que, por cierto, ¿sí?, en el mediano corto plazo lo que esperamos es que sigan subiendo. En los últimos 2 o 3 meses ha habido una alza nuevamente. Se disparó. ¿Por qué se dispara esa curva de arriendo? En general nosotros pensamos que tiene que ver primero por el fortalecimiento de la economía de los hogares. Efectivamente, hoy día el desempleo ha tendido a bajar, existieron transferencias de parte del Estado, hoy día las familias tienen, por decirlo de cierta manera, una solidez financiera después de haber estado 18 meses muy complejos por la crisis sanitaria, así que efectivamente hoy día existe una mayor disposición de pago, claro, para el arriendo y en ese sentido los que son dueños de propiedades y que efectivamente tienen viviendas disponibles para ser arrendadas, salen a ofertarla, como veíamos en la nota, en la ley de la economía clásica, oferta-demanda. A mayor demanda, efectivamente los precios tienden a subir un poquito. Pero ahí, Nicolás, no sé, tu experiencia, ¿hay un aprovechamiento quizás del sector inmobiliario tomando en cuenta de lo que pasó con la pandemia, lo que decía la nota, ¿no? O sea, las personas se dieron cuenta que el hacinamiento generaba un montón de problemas de salud mental, sumado al teletrabajo, la teleeducación, gente que igual tenía que salir a trabajar de todas formas, de forma presencial, y esto mucho hizo que la gente buscara otros lugares como casas, por ejemplo. Esto ¿tiene que ver con eso? A lo mejor este aprovechamiento de la necesidad de las personas, sumado a que mejoró un poco la situación económica y suben los precios. A ver, yo pienso que son dos cosas. Primero tenemos por un lado efectivamente esta necesidad de mayor espacio. Y en ese sentido yo lo señalaría como un proceso que efectivamente, dado que la oferta de casas en arriendo es muy baja, efectivamente al final del día lo que ocurre es que quien tiene la opción de poder arrendar y se enfrenta a 2 o 3 personas que están buscando la casa, al final del día se puede regodear. Exacto, dices, chuta, tengo 3 personas que me van a pagar lo que yo pido, probablemente si subo un poquito el precio de arriendo, me va a ir un poquito mejor. Hoy día la cosa está re complicada porque no solamente está caro para una persona que por primera vez va a arrendar, que está buscando un departamento o una casa para arrendar, sino también para quien arrienda todos los meses y vive en una casa o en un departamento, tiene el susto de que el dueño le suba el arriendo, porque
yo conozco gente a la que le han subido el arriendo hace 6 meses, luego hace 2 meses y venía una tercera. Entonces, ¿por qué? Porque el dueño del departamento se da cuenta que el mercado está subiendo. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer que te suban el canon de arriendo tan seguido, si no te pilla que te vas del departamento, si no lo haces? Sí, no es que te suban. Primero de partida hay que separar las cosas. Todos los contratos de arriendo tienen una base de reajustabilidad. Normalmente los cánones de arriendo están fijados en UF y eso te va dando una reajustabilidad automática. O también la otra fórmula que siempre se ocupaba era reajuste conforme a IPC. Fijan una cantidad en pesos, pero esa cantidad en pesos se reajusta conforme a IPC. Esa reajustabilidad del arriendo es súper distinto decirle, mire, en enero yo pagaba 500.000 pesos de arriendo, pero ahora en noviembre usted me tiene que estar pagando 545.300 que corresponde al reajuste, ya sea el UF que se disparó, como también el del IPC eventualmente. Eso es una cosa que eventualmente el arrendador puede hacer porque está en el contrato de arriendo, y era lo que nos contaban en las cuñas que nos daban la gente de la calle. Y nos decía, es que el arrendador todos los meses me va diciendo que tengo que pagarle más. Efectivamente, si hace la reajustabilidad y la reajustabilidad está conceptuada por mes y no trimestralmente conforme a IPC o está conforme a UF, eventualmente todos los meses podría cobrarle un poquito más porque se va reajustando efectivamente el precio. Eso es una cosa. Claro. Otra cosa totalmente distinta es que yo como arrendador considere que si arrendé un inmueble en 500.000 pesos, ahora le puedo decir, ¿sabe qué, caballero? Han pasado 7, 8 meses, ¿sabe que prefiero arrendárselo en 500.000 pesos? ¿Me los paga o no me los paga? Si no me los paga, se tiene que ir. Eso no puede ser. A mí me pasó eso. Eso no puede ser. Me pasó eso hace 2 años atrás. Y yo pagaba cierta cantidad mensual y finalmente el dueño me dijo, ¿sabes qué? Yo esto lo estoy arrendando muy barato, te lo quiero subir 60.000 pesos, ¿te quedas o te vas? Y finalmente no llegamos a acuerdo y me fui. Bueno, tenía unos ahorros, y terminé comprándome un departamento, pero me pasó eso. Y ahí voy yo. O sea, yo creo que mucha gente a lo mejor se siente identificada. No es legal eso. La respuesta, lo primero es que tenemos que ver la duración del contrato. ¿De qué forma fue pactado el contrato? Si lo pactaste 1 año, estamos dentro del periodo donde se puede efectuar la repactación. O sea, se va a producir lo que se denomina la tácita reconducción, que es la renovación del contrato automático si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de ponerle término. O sea, hay un periodo para subir el precio. Efectivamente, porque cuando el contrato va a terminar, eventualmente el arrendador te podría decir, ¿sabes qué? Las nuevas condiciones de repactación son estas. O sea, si tú quieres seguir en mi inmueble, ya no son 500.000 pesos, son 550.000 pesos. Si no, ¿qué es lo que hago yo como arrendador? Como estoy dentro del plazo, te envío la carta de aviso de término de contrato y le pongo término en conformidad al contrato. Pero ojo que es dependiendo de la renovación del contrato, que puede ser anual, bianual, no sé cómo lo pueden haber acordado. ¿En general lo hacen anualmente? Generalmente es anual. Y eventualmente en ese periodo donde se establece que un aviso de 30 o 60 días de anticipación es donde el arrendador va a aparecer intentando negociar las nuevas condiciones para el año que viene. Si en esa negociación no hay acuerdo, lo más probable es que el arrendador va a ponerle término al contrato como a través de la fórmula que establece el contrato mismo, que es enviando la carta de aviso de término de contrato. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la persona que está arrendando una casa o un departamento para defenderse de las alzas? ¿Qué es lo que tiene que partir diciéndole al dueño o a la dueña del lugar? Lo primero y lo más importante es que el contrato es ley para las partes y por lo tanto lo primero que tiene que revisar es su contrato de arriendo, porque ahí está la madre del cordero, ahí está todo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, entendiendo, por ejemplo, que un arrendador pretenda modificarte el precio del arriendo en un periodo que no tiene nada que ver con la renovación, se le ocurrió nada más, se le ocurrió al arrendador, oye, ¿sabes qué? Fue a ver a los vecinos y ¿sabes? Oye, aquí estamos arrendando ya no en 500, aquí los departamentos valen 650, 700, así que deja arrendarlo tan barato, están más caritos los departamentos. Y el tipo llega a la casa, habla con la vieja, ¿sabes qué? Estamos cobrando muy barato por el arrendo, vieja. Oiga, señor, sí, sabe que si quiere seguir en mi departamento me tiene que pagar 600.000 pesos. Eso no lo puede hacer. Y usted como arrendatario, ¿qué es lo que le puede decir? Lo siento, porque el plazo en que usted me puede venir a conversar estas cosas es en tal periodo, eventualmente para que cuando renovemos el contrato. Pero qué importante estar informado. Yo no sabía eso y terminé yéndome. Sí, pues. ¿Viste? Sí, pues. Por eso tenéis que tener amigos abogados, siempre. Ahora siempre tenéis que tener amigos. Siempre ofreciendo su amistad, Claudio. Muy bien. Plazo. Una vez que te llega el aviso, tú tienes un periodo. Efectivamente, porque ahora vamos en el tema de cuánto tiempo tú también has arrendado. ¿Ya? Porque eso a ti también te da un periodo de gracia básica establecido por la ley para que tú puedas irte y buscar tu nuevo arrendo. No es que si tú arrendaste por 10 años o 5 años un departamento, no es lo mismo que lo hayas arrendado por 1 año. Perfecto. La ley te va a entregar... Más tiempo estás, más tiempo te da la ley para salir. La ley te da un plazo de 1 mes por año de arriendo. 1 mes por año de arriendo, no lo olvides nunca. Entonces, con un tope de 6 meses. Perfecto. ¿Y qué es lo que tú tienes? Eso? Básicamente en esos 6 meses, si el tipo te dice
dice, perfecto, te vas porque lo voy a subir el precio, perfecto, yo hago derecho de mi uso del derecho que establece la ley y yo puedo estar aquí a 6 meses más. Perfecto. Y esos 6 meses tú los ocupas, eventualmente que arrendaste más de 6 años, tú lo ocupas para buscar otro inmueble o otro arriendo. Sácame una duda. La verdad es que los arrendatarios tienen muchos derechos en el tema. Sí. Existen también los derechos legales de retención por parte de los arrendadores, muchas cosas. Lo importante es que se informe la gente. Y para informarse, lastimosamente, el sistema está pensado que los únicos que más o menos manejan esto un poquito en el detalle son los abogados. Sácame una duda, Claudio, ya que tú eres abogado y te tenemos aquí con nosotros y eres tan amable, ¿va? Oye, no sé el que arrienda, ¿puede subirte el canon de arriendo lo que quiera o está establecido por ley? No, o sea, básicamente está entregado por la ley de la oferta y la demanda. Si en este periodo de repactación o que nuevamente podemos renegociar las condiciones del contrato. Esta ventana de negociación. Claro, un departamento que gane 500.000 pesos, perfectamente el arrendador te podría decir, ¿sabes qué? Te lo arriendo en 800.000 pesos ahora. ¿Te interesa? Y eso, en pocas palabras, lo que está diciendo es mejor ándate de acá porque eventualmente lo más probable es que no se considere ese precio. Entonces, esto no hay, la ley no fijó precios ni máximos ni mínimos. Claro. Lo que está entregado es un poco al mercado esto. Y eventualmente, si las condiciones del mercado a ti no te sirven, no te gustan, lo que tú haces como arrendatario es irte. Y como arrendador también eso lo puedes ocupar como herramienta para sacar eventualmente a un arrendatario, por ejemplo, una persona que tiene ruidos molestos, que tiene muchos problemas, que un arrendador conflictivo, normalmente a ese arrendatario le van a decir una subida de ese precio. Claro. De 500, 800, ponte tú. ¿Sabes? No, mejor me prefiero retirar de acá y claro, lo hace un poquito más... Nicolás, la responsabilidad de todo esto es de que los bancos no están prestando plata para comprar casas, entonces mucha gente que pensaba comprarse termina arrendando, ¿o no? En cierta medida podría influir. Como les señalé primero, nosotros pensamos que los hogares tienen hoy día una mayor fortaleza económica, pero por cierto que las estimaciones son que si en algún momento yo tuve un ingreso determinado que me permitía comprar un departamento de 5.000 UF y hoy día con el nuevo escenario crediticio, que son tasas de más corto plazo, 20 años, plazos de los créditos hipotecarios de 20 años, más tasas que hoy día han crecido y están en torno al 5%, si mi pretensión era tener una propiedad de 5.000 UF, probablemente hoy día puedo adquirir una propiedad de 4.000 y bajo ese escenario probablemente yo decida no cambiarme de propiedad y salir a arrendar finalmente porque la de 4.000 UF probablemente no satisface las necesidades que yo quiero, ¿cierto? Claro. De espacio, de ubicación. Así que por cierto, estas restricciones que tenemos hoy día en el mercado han en cierta medida fortalecido un escenario que ya venía con un ritmo de crecimiento, dado que los hogares también han salido fortalecidos por todo lo que he conversado. Pero Nicolás, también hay otro tema, porque piensa que para comprarte un departamento tú tienes que poner ahora un pie de un 20%, o sea, significa mínimo, que tienes que tener muchos millones de pesos y que finalmente te lleva a no solamente tener un crédito hipotecario, tener que pedir un crédito de consumo muchas veces si no tienes un ahorro para poder pagarlo, entonces terminas endeudándote con crédito hipotecario a, no sé, 30, 20 años y un crédito de consumo a veces 5 o más años, entonces finalmente eso también imposibilita la compra de una propiedad y termina derivando en arrendar. Sí, lo hace más difícil. Yo siempre creo que es bueno mirar en perspectiva, ¿cierto? Sí, por eso se complejiza absolutamente y en ese sentido cuando uno ve los ingresos promedio de los hogares en Chile que están en torno a los 400, 500 mil pesos, juntar 18, 16 millones de pesos es casi una odisea inalcanzable y por cierto que también se hace mucho más complejo. Y ahí efectivamente hoy día, en el último tiempo, cuando uno ve las tendencias de crecimiento de la tenencia arriendo, es decir, las familias, los hogares que arriendan, ha ido aumentando, porque efectivamente se ha hecho más difícil el sueño de la casa propia. Pero es importante señalar también que el arriendo, en cierta medida, para ciertos grupos, es una forma de acceder a un hogar establecido. Estoy pensando jóvenes estudiantes, migrantes que llegan al país, que en el último tiempo lo han hecho. Probablemente una persona que viene a residir a Chile y que no es chileno, se le hace mucho más difícil, no tiene un contrato, no tiene un contrato de trabajo, no tiene alguien que le sirva de aval. Así que finalmente el arriendo también es una buena alternativa para ciertos grupos. No hay que estigmatizar el hecho de no tener una vivienda en propiedad, sino más bien son ciertos ciclos. ¿Qué ¿cierto? porcentaje del chileno o la chilena tiene una propiedad? Porque no es tan fácil y también está el típico dicho como que si uno arrienda, claro, la casa propia, el sueño de la casa propia, pero también que uno cuando arrienda bota la plata. ¿Te has fijado que también se dice porque eso? Nunca va a ser mía la casa. Yo tengo una conocida que paga 1,5 millones de arriendo mensual, o sea, y hay gente que tiene plata que paga mucho más. Y ahí tú dices, o sea,
Con esa plata podría comprarse una propiedad. Por eso te digo, Sí, es que tal vez ella, depende de qué propiedad, todo. Es que tal vez ella tiene otros factores de interés. Por ejemplo, en 4 años no le gusta estar en ese inmueble, se va cambiando, tal vez en 1 año se aburre, tal vez tiene planes de viaje. Entonces, en base a tu comodidad también puede que el arriendo sea una alternativa No hay que mirarlo mal, mucho más viable. ¿Por eso es botar la plata o es los chilenos y las chilenas tienen acceso a comprarse una propiedad? ¿En porcentaje está representado? Yo creo que es el porcentaje mayor de la tenencia de vivienda. Datos de la encuesta CACEN señalan que aproximadamente un 60-65% de los chilenos son propietarios. Un 65%. Está muy metido en la cultura del chileno el sueño de la casa propia. Ha ido bajando, ojo, sí, ha ido bajando en el tiempo, pero sigue siendo un porcentaje importante de los chilenos. Porque las nuevas generaciones no les interesa ese sueño, no se atan a un hipotecario, que es un compromiso para muchos más grande que un matrimonio. O sea, podría decir, es más importante la casa que establecer una relación duradera pareja, no tengo idea. Hoy día los jóvenes dicen, yo quiero viajar, quiero hacer otras cosas, quiero emprender, no tengo idea, hacer otras cosas y por eso arriendan también. Por cierto, y probablemente el capital cultural que van a adquirir los muchachos con 18 millones de pesos para viajar por el mundo es mucho más alto. Les va a permitir el día de mañana probablemente tener una mejor posición, tener mayor experiencia. Tú dices 18 porque ese es el pie que se requiere para una propiedad de ¿cuántas UF? Aproximadamente, si uno hace la cuenta del buen almacenero, con 3.000 UF, 3 por 2, el 20% son 600 UF, a 31.000 pesos la UF. Son más o menos 18 millones de pesos. Así claro. Y aparte, otro tema, que cuando compras un inmueble, también viene el tema de administración de ese inmueble. Si no quieres vivir en él y lo quieres arrendar, también es un tremendo tema. Búscate arrendatarios, lidia con los arrendatarios, que te paguen, que te mantengan el inmueble, que no te lo revienten. O sea, de verdad también es un tremendo tema. Una corredora que igual la terminas pagando. Y también la corredora que se lleva su corte también importante dentro. Entonces, la verdad que también es una decisión, y mucha gente joven hoy en día dice, no, ya no comprar no, es un cacho para mí. Prefiero arrendar porque tal vez en 2 años más me voy a Europa, por ejemplo, o me cambio de ciudad, o me voy a estudiar otra cosa. Entonces, esa cosa del título y de la casa propia, yo de verdad la encuentro que hoy en día está bastante como pasada de moda. Para cambiar la cultura respecto a eso. Nuestros jóvenes, sí. Absolutamente. Nicolás, ¿qué recomiendas tú hoy día? No hablemos de comprar, porque comprar hoy día es para un segmento de la población bastante pequeño, así como está la economía. Si yo tengo que tomar la decisión de, por ejemplo, irme de la casa de mis padres, o jugármela por un arrendo, o quedarme en la casa de mis viejos, ¿qué hago? Qué buena pregunta. A ver, en general, yo creo, desde mi experiencia personal, que siempre es positivo poder salir de la casa de los padres, ¿cierto? Uno crece como persona, fortalece otro tipo de atributos y finalmente logra entender cómo es realmente en la vida en términos de pelárselas día a día. Y sin ir a lavar la ropa donde los papás después, hacerla solita. Igual hay que ir los fines de semana a visitar a los papás. Muy bien. Siempre es necesario, pero yo creo que efectivamente es positivo también la independencia. Creo que cuando uno es profesional, es joven, de hecho, disculpa que me vaya a los números, pero cuando uno revisa el perfil de quiénes son los que arriendan, en general se concentran en jóvenes menores de 35 años y del 4º y del 5º quintil de ingreso. Mira, ahí está el fuerte de los quienes arriendan en Chile. Pero es que también no solo arrendar departamentos, también hay una cantidad de ofertas de arriendo de piezas, que es lo que se usa mucho en un montón de otros países, del piso compartido, de que arriendas una pieza por 100.000 pesos, 200.000 pesos, depende de dónde vivas, ¿no? 80, y compartes con otra gente, compartes los gastos, a veces vienen los gastos todos incluidos, y es una súper buena alternativa, creo yo. Claro. Mira, quiero compartir con ustedes Twitter que nos están mandando la gente, tweets que nos están mandando la gente. Dice así, Pelusa, dice, de los arriendos, ¿qué pasa si no hay contrato? ¿Qué derecho tiene el arrendador? ¿Puede subir la renta? ¿Cuánto tiempo tiene el arrendatario para dejar la propiedad si se le pide? ¿Qué hacer si no le reciben el pago de la renta a objeto de que entregue la propiedad? Cuando no hay contrato, cuando se hizo de palabra, compadre, yo ahora arrendo el departamento, pasan los años y el papel no existe. A ver, Claudio. Qué buena pregunta, excelente pregunta. Primero, el contrato de arriendo es un contrato consensual, por lo tanto se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Eso quiere decir que no requiere escrituración. ¿Puede haber un contrato de arriendo verbal? Sí, podría haberlo. Y ahí viene la pregunta del millón, ¿cuál será el problema?
Que el problema va a ser que en definitiva cuando el arrendador quiera hacer exigible las cláusulas del acuerdo a través de una demanda, eventualmente no va a tener cómo poder acreditarlo. Por ejemplo, una de las cláusulas más importantes, el precio. El arrendador va a decir yo se lo arrendé en $1.000.000 y el arrendatario va a llegar al juicio a decir no, me lo arrendó en $500.000. ¿Quién tiene la razón? Si no hay un contrato de arriendo, y ahí vamos a ver quién puede probarlo de mejor manera, pero el arrendador va a tener una limitación de prueba que no puede ocupar testigos. ¿Quién tiene las de perder? El arrendador. El contrato de arriendo siempre está estipulado o mirado en favor jurídicamente del arrendador, porque a quien le interesa que las cláusulas del contrato estén muy claras. Es al dueño del inmueble. ¿Por qué? Porque además si no hay contrato de arriendo, incluso el arrendatario podría decir que esto fue un préstamo y transforma en un comodato. Y de un juicio de 6 meses en la práctica te pasaste a un juicio de 2 años o de 1 año y medio. O sea, cuando tú tienes una propiedad y la vas a arrendar, es tu responsabilidad. Tú como arrendador preocúpate del contrato de arriendo. Independiente de que el contrato también mira y tiene algunas cláusulas lógicamente que benefician a los arrendatarios, pero quien va a tener el mayor problema si que no se escrituriza el contrato es el arrendador. Claro, justo me estaba escribiendo una chica, me dice, nosotros llevamos 2 años en el departamento y el dueño aún no nos entrega un contrato. Ajá. Ella tiene las de ganar, ¿no? Sí, pero el problema está que tal vez está el contrato, tal vez lo firmaron en notaría, pero el dueño se quedó con las copias del contrato y nunca se las entregó al arrendatario. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay un contrato de arriendo. El arrendador va a poder ejecutar todos los actos que dice, o sea, en tribunales va a poder pedir el término del contrato de arriendo y ejecutar todo. El problema es que el arrendatario no tiene su parte de la Biblia, no tiene su contrato donde sabe dónde están los derechos que puede exigir. Lógico, porque en definitiva es una ley para ambas partes. Es lo que nosotros acordamos. Tú no me puedes pedir ni nada ni menos de lo que está acá, que es el contrato. Por eso es que es tan importante. Me dice que nunca han firmado nada, no existe el contrato. Si nunca han firmado nada, entonces hay un problemazo ahí del arrendador, porque hoy en día podría decir, no, yo no arriendo acá, yo aquí me lo prestaron para que viviera, y eso se transforma en un comodato, y básicamente sacar a un comodatario, anda a sacarlo. Anda a sacar un comodatario, te lo dice Claudio el precario. Claudio el bíblico. Oye, este tema del arriendo, tú dices que todavía tiene para subir un poquito más sus valores, al menos aquí en la región metropolitana. ¿Cuáles son las comunas en donde puedo conseguir las mejores alternativas para arrendar, Nicolás? Sí, mira, insisto, las proyecciones son que al menos en el mediano corto plazo tengamos un crecimiento de los arriendos. Ya se registró en el sector oriente, vemos que comunas como Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Vitacura ya crecieron en sus cánones de arriendo, y sí no ha ocurrido en comunas del centro, Independencia, Santiago, San Miguel, Estación Central, inclusive La Cisterna ya un poquito más en la periferia, o al menos todavía circundando la circunvalación de Américo Vespucio. Así que en esas comunas la recomendación es que todavía podemos encontrar precios asequibles para tener una vivienda. ¿Y qué me dices de los requisitos? Yo me acuerdo cuando estábamos recién casados con la PAME, arrendamos, encontramos un departamento publicado en tanta plata, fui a verlo con el corredor, me lo muestra, está bonito, te lo arriendo. Ya me sale tanto. Y era más de lo que lo había publicado. Y yo le dije, pero ¿cómo si lo tenéis publicado en tanto? No, compadre, hay 20 personas interesadas, así que si lo queréis, sí, si no, chao. Puta, ya, ok, ni un problema. Vamos a los requisitos, me. Tuve que pagar 3 meses de arriendo adelantado, el mes de garantía, documentar. Hay gente que le pide hasta el horóscopo y cuánto calza. O sea, es una cuestión de los requisitos para arrendar. Y ahí no es como un poquito de una nebulosa legal, o sea, como que te pueden pedir realmente el árbol genealógico. 4 veces tu sueldo. Claro. Sí. Muéstrame tus rentas, cuánto has ganado en toda tu vida, tus declaraciones. O sea, ¿quién fija la cantidad de requisitos y qué requisitos pedirle a una persona? Hay un Twitter respecto de esto, mira. Dice así. Aprendió el tema, muchísima gente nos está mandando mensajes, escribiendo, llamando a Robertito. Hay otro tema, dice, se exige demostrar remuneración 4 veces el valor del arriendo y gastos comunes. ¿Es justa esta fórmula? Cuéntanos tú respecto a los requisitos y después Claudio con el área legal. Mira, a ver, en general, más allá de los requisitos, nosotros como área de estudio en TokTok, que además tenemos un producto que se llama Inforrenta, aprovecho de pasar el dato, nos abocamos para poder entender efectivamente cuáles son los fenómenos de la oferta y la demanda, ¿ya? Y en ese contexto, en general, efectivamente, lo que se pide como primera barrera de entrada es que al menos tus ingresos del hogar, ya sean en comunidad junto con tu amigo, como bien señalaba aquí Andrea, o puede ser junto con tu señora, sea al menos el 25% de tu sueldo. ¿Ya? Eso es como la regla general que uno pudiese plantear. Si vas a arrendar algo de 250, tienes que tener por lo menos un arrendo de 1 millón, para que te hagas una idea, siempre. Ese es como el cálculo. Para ganar un arrendo de 250. Un arrendo de 250, tienes que tener una renta de 1 millón y más o menos ahí matemáticamente es donde estaríamos bien.
te estarían aprobando desde el punto de vista de la renta. Perfecto. Solo de la renta. Solo de la renta y en términos de, efectivamente, de grupo familiar. Si es que son 2 personas que tienen un ingreso de 500.000 cada uno, efectivamente, ese grupo familiar pudiese aspirar a un departamento de Pero eso es entre el aval y el arrendatario, porque, o sea, ¿quién gana 1 millón de pesos en Chile? No es muy realista como para poder arrendar algo. El ingreso promedio está en torno de los 500.000 pesos, así que por eso estamos haciendo la figura pensando en un hogar que se complementa. Que son 2 personas que complementan renta. Pero ojo que también el complemento de renta depende de la voluntad del arrendador, porque no hay nada que obligue al arrendador a decir, ya, ¿cuánto gana usted y su señora? El arrendador podría decir solamente, no, yo me entiendo con usted me va a firmar, así que yo creo que usted gana arriba del 1 millón de pesos. Y si no, va, que sí, el siguiente, por favor, porque tengo una fila de 10 personas. Porque el aval no necesariamente es quien va a vivir contigo. El aval, de hecho, normalmente no se le ve el tema renta. El aval simplemente, a veces te piden un DICOM para los efectos de acreditar que es una persona solvente, que tiene un bien raíz, por ejemplo, algo con que responder. Pero el tema renta, el aval es indiferente cuánto gane. El aval simplemente es para los efectos de demandar. Tener otra alternativa de notificación aparte del propio arrendatario. ¿Hay alguna ley que fije requisitos? O sea, que la gente que está buscando arrendar diga, oye, pero lo que me estáis pidiendo se excede a cualquier tipo de legislaciones. La norma dice esto, ¿o no? No existe ninguna normativa relativa a los requisitos para el arriendo. Básicamente la normativa está dada por el uso consuetudinario que tienen los arrendadores respecto de qué es lo que vamos a hacer. Si yo te voy a entregar mi inmueble a ti, yo quiero saber que tú efectivamente tienes la capacidad económica de responderme. Y no solamente la capacidad económica, sino que has tenido un comportamiento económico y comercial responsable. Entonces, ¿qué es lo que te voy a partir pidiendo? Tráeme un DICOM Platinum completo para saber si tienes deuda, si tienes algo. Luego te voy a decir, bueno, acredítame cuánto ganas. Lo típico, contrato de arriendo. Es que no tengo contrato de trabajo. Es que no tengo contrato de trabajo porque soy independiente. Boletas de honorario. Tus últimas declaraciones de impuesto a la renta, del servicio de impuestos internos, certificado de AFP. No me pago AFP. Lo siento, hasta aquí llegamos, no sigo jugando usted. Siguiente arrendatario. Y así van viendo. Y básicamente hay algunos que extralimitan el tema. Hay corredoras que te piden 55.500 papeles. Eso por las malas experiencias que también han habido. ¿Cuál es la gracia que tiene de eso? Que yo, mientras más indague respecto a tu comportamiento comercial y económico, más tranquilidad le doy al arrendador de que tú le vas a responder en tiempo y forma al pago del arriendo. ¿Y qué pasa si no pago? O sea, ¿qué puede hacer ahí el arrendador contigo, amigo? O sea, si tú no pagas, se le pone término al contrato de arriendo. ¿Por qué? Por no pago de renta. Si eso es un juicio. Básicamente le ponemos término a este contrato, tú me devuelves mi inmueble y te vas a otro lado. Sí, pero un dato que es re interesante, en general el arrendatario que arrienda en Chile es buen pagador. Sí, las tasas de morosidad son bajísimas. Sí. Más los gastos comunes, yo creo que los morosos. 1%. Más los gastos comunes. Más los gastos comunes. Pero claro, así que en general en Chile los problemas de no pago o de morosidad son poquitos. Pero cuando tenemos un universo de aproximadamente 400.000 departamentos solo en Santiago que se destinan para el arriendo, claro, efectivamente ahí ya el número es distinto. Un 1% de 400.000 efectivamente puede ser un número importante, pero porcentualmente todavía es bajo. Y ya que la Andrea sacó el tema de los gastos comunes, hay un mensaje que se reitera y que tiene que ver con los gastos comunes. Dice, oye, a mí me están incorporando los gastos comunes en el arriendo. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Corresponde, no corresponde? Da la sensación de que, claro, el dueño del departamento lo arrienda, el tipo le paga el arriendo, pero no paga los gastos comunes. Entonces entra en mora y ahí el dueño es el afectado. Y parece que para subsanar eso, meten dentro del canon de arriendo los gastos comunes. ¿Se puede hacer, Claudio? Recordemos que la libertad contractual, la libertad para poder pactar las cláusulas que queramos dentro del contrato, son todas, o sea, podemos hacer lo que nosotros queramos. Si yo como arrendador llego a un acuerdo contigo y te digo, mira, el arriendo son de 400.000 pesos, pero además sumaremos a esto los consumos de luz, agua, gas y gastos comunes, eventualmente se puede hacer, no hay ningún problema. Es un problema para el arrendador, porque mes a mes va a tener que estar calculando el monto del arriendo, mes a mes va a tener que estar enviando una liquidación al arrendatario para que te pague el monto que corresponde. ¿Cuál es la gracia para el arrendador? Que se asegura que ningún tipo de consumo quede impago, ni menos en los gastos comunes, que es, aquí nos vamos a la edición de estudio de Doctor, que podría ser que es un elemento alto. Efectivamente, mucha gente se preocupa de pagar el arriendo, pero no paga los gastos comunes. Y hay veces que los gastos comunes hay deudas millonarias, 5, 6, 7 millones de pesos, y pronto ya, ok, me voy, un gusto, me retiro, pero ¿qué pasó? Y los gastos comunes ahí quedaron impagos. ¿Quién los paga ahí? El dueño. El dueño, siempre va a ser de cargo el dueño. No me quiero salir mucho del tema, Claudio, pero ¿es legal que pongan
el nombre de la persona, el monto de lo que debe en la entrada del edificio, en la entrada del condominio, la dirección de la persona que... ¿Se puede hacer eso? Ahí nos vamos a lo que es la ley de copropiedad inmobiliaria y concretamente el reglamento de copropiedad. Hay algunos reglamentos más modernos que permiten que dentro de ciertas comunidades se publique dentro de... Y si la comunidad en la asamblea lo aprueba y eso efectivamente es acordado, es una ley para la comunidad y por lo tanto, eventualmente, para esa comunidad que lo acordó en su reglamento, podría haber una publicación de aquellas morosidades en gastos comunes. Perfecto. Ojo que recordemos que el gasto común tiene por objeto satisfacer las necesidades de la comunidad toda. Por lo tanto, cuando tú no pagas tu gasto común, a veces, por ejemplo, no tenemos agua, no tenemos insumos para aseo, no se le pueden pagar los sueldos al personal, claro. Y no se pueden pagar las mantenciones de los ascensores que son carísimas, y eso afecta a las comunidades. Algunas comunidades las destruye. Acuérdate de estos edificios que estaban ahí en Providencia, sí, en Bilbao, que no tenían ascensores. 15 pisos, las señoras no podían salir, entonces de verdad se transforma en un caos cuando no hay una buena administración. Bien. Oye, pero ahí terminan siendo muchas veces los gastos comunes más caros que hasta el propio arriendo. A veces Sí, pues. es impresionante. Pero ahí también hay incentivos. Cuando tú fijas el gasto común dentro del canon de arriendo, probablemente el dueño de la propiedad o el administrador, el incentivo efectivamente está a generar que el edificio funcione de mejor manera, a tratar de reducir los gastos, así que... Y además tú como arrendatario tienes certeza de lo que vas a pagar y no te vaya a encontrar una sorpresa en algún mes que efectivamente te pueda subir al doble. Uno siempre cuando va a arrendar, yo lo primero que hago es preguntar, ¿y cuántos son los gastos comunes? Yo creo que eso es clave, relevante para ver cuánto tienes que pagar mensualmente en total. Nicolás, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, subgerente de estudios de TokTok.com. Nicolás Herrera, gracias por venir a vernos al programa. Encantado de tenerte aquí en el canal.